En la clase de hoy veremos medidas de posición. Las medidas de posición son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales y se usan para clasificar una observación dentro de una población o muestra. Las medidas de posición más usadas son los cuartiles y los percentiles. Percentiles. Una medida de posición proporciona información según la ubicación de los datos, describiéndolos a través de un conjunto ordenado de elementos. Los percentiles, P de K, son los 99 valores de una distribución ordenada de valores que la dividen en 100 partes que tienen aproximadamente igual cantidad de datos. Cada uno de ellos equivale al 1% de la distribución y se puede interpretar como el valor que acumula por debajo de él un K% de los valores iguales o inferiores a él. Ejemplo. Calcula cada percentil para el conjunto de datos. Tenemos el 1, el 0, el 2, el 4, el 7, el 2, el 0, el 1, el 3, el 4, el 6, el 3, el 5, el 1 y el 2 como conjunto de datos. Ahora vamos a calcular el percentil 90. Paso 1. Determina el valor de datos. Tenemos 15 datos. Paso 2. Calcula la posición del percentil 90. Para calcular la posición del percentil 90, vamos a calcular el 90% de los 15 datos, lo que nos da 13,5. Paso 3. Ordenar los datos y marcar la posición que calculaste. Esto quiere decir que los vamos a ordenar de menor a mayor. Y la posición corresponde a donde está en la mitad entre 5 y 6. Por lo tanto, tenemos que en el paso 4 vamos a calcular el promedio entre 5 y 6. Ese es el percentil 90. Entonces, 5 más 6 son 11 y dividido en 2 nos da 5,5. Por lo tanto, el percentil 90 es 5,5. Los cuartiles. Los cuartiles, Q de K, son los tres valores de una distribución ordenada de datos que la dividen en 4 partes que tienen aproximadamente igual cantidad de datos. El primer cuartil, Q1, es el valor que separa el 25% de los datos de la distribución ordenada de menor a mayor. El segundo cuartil, Q2, es el valor que separa el 50% de los valores de la distribución ordenada de menor a mayor. El tercer cuartil, Q3, es el valor que separa el 75% de los datos de la distribución ordenada de menor a mayor. Como pueden observar, tenemos el 0%, Q1 que es el 25%, Q2 el 50%, la mitad, Q3 el 75% y nuestro 100%. Entonces, el Q1 es el cuartil 1, Q2 es el segundo cuartil y Q3 el tercer cuartil. Ejemplo. La tabla indica el número de turnos nocturnos realizados por los enfermeros de una atención de urgencia durante un mes. Determinar los cuartiles. Paso 1. Vamos a ordenamos los datos de menor a mayor, los que están en la tabla. Paso 2. Determinar el total de datos. Son 24. Tercer paso, vamos a calcular los cuartiles. El 25% de 24 es 6 y el que está en la posición 6 es el valor 1. Luego Q1 es igual a 1. Q2, el 50% de 24 es 12. La posición 12 corresponde al valor 3, por lo tanto, Q2 es 3 y Q3, vamos a calcular el 75% de 24, que es 18. Y la posición 18 corresponde al valor 7, luego Q3 es igual a 7. Cuartiles en datos agrupados. Ejercicio de ejemplo.
Un grupo de alumnos aceptó el desafío de resolver 5 preguntas tipo PSEO y sus resultados se presentan en la siguiente tabla. Número de respuestas correctas y la cantidad de personas que la hizo. 0 respuestas correctas, 6 personas. 1 respuesta correcta, 7. 2 respuestas correctas, 4 personas. 3 respuestas correctas, 2 personas. 4 respuestas correctas, 2 personas. Y 5 preguntas correctas, no tuvimos ninguna persona. Primer paso, vamos a completar la frecuencia absoluta acumulativa. Esto quiere decir, vamos a conservar el 6, luego 6 más 7 son 13, 13 más 4 nos va a dar 17, 17 más 2 son 19, 19 más 2 son 21 y 21 más 0 son 21. Segundo paso, vamos a calcular los cuartiles. El 25% de 21 datos. Quiere decir que 21 personas contestaron aceptaron el desafío de las 5 preguntas. Entonces, quiere decir, les va a dar 5,25. Que se ubique la frecuencia acumulada, el valor igual o superior a 5,25, es decir, la posición 6 que corresponde al valor 0. Luego Q1 es 0. Vamos a calcular Q2, que es el 50% de 21, nos da 10,5. Esto quiere decir que vamos a buscar la posición 11, que corresponde al valor 1. Luego Q2 vale 1. Quiere decir que en el valor 1 de las respuestas correctas. Calcular Q3, que es el 75% de 21, nos da 15,75, aproximado al número entero siguiente, va a ser la posición 16, que corresponde al valor 2. Luego Q3 es igual a 2. El diagrama de caja. El diagrama de cajón y bigotes es una representación que permite visualizar características de la población a partir de sus valores extremos, es decir, su máximo valor y su mínimo, y de las medidas de posición, Q1, Q2 y Q3. Los 3 cuartiles. Recuerde que el segundo cuartil es coincidente con la mediana de los datos. Para representar gráficamente los cuartiles de una distribución de datos, se utiliza un diagrama de cajón, que consiste en un rectángulo llamado cajón y sus prolongaciones llamadas bigotes, superpuestos en una recta gradual tal que en el cajón se puede identificar el valor de los cuartiles, Q1, Q2 y Q3. En los bigotes se puede identificar los valores extremos de la distribución de datos, el máximo y el mínimo, y dentro del cajón está la mediana o Q2. Ejemplo, la siguiente distribución de datos representa la cantidad de veces que consumió comida chatarra en una semana un grupo de personas. Primer paso, vamos a construir una tabla de frecuencia, cantidad de veces por semana, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. La que comió una vez son 10 personas, 2 veces son 4 personas, 3 veces 10 personas, 4 veces 7 personas, 5 veces son 4 personas. Y para calcular la frecuencia acumulada vamos a conservar el 10 y vamos a irle sumando la frecuencia absoluta. 10 más 4 son 14, 14 más 10 son 24, 24 más 7 son 31 y 31 más 4 son 35. Segundo paso, calculamos los cuartiles. Q1 es igual al 25% de 35, lo que nos va a dar 8,75. Nos vamos a la columna de la frecuencia acumulada, sea mayor o igual a este valor, lo que corresponde a la posición 10, indicando que Q1 es igual a 1. Primera fila, primera columna. Q2, el 50% de 35, es igual a 17,5, que le corresponde al 24, indicándolos que Q2 es igual a 3. Q3 es el 75% de 35, lo que es 26,25, lo que lo
corresponde al 31, indicando que Q3 es igual a 4. Paso 3. Identificamos de todos los dados cuál es el que tiene valor máximo y cuál es el que tiene valor mínimo y los ordenamos en la tabla siguiente. Valor mínimo 1. El cuartil 1 vale 1, cuartil 2 vale 3, cuartil 3 vale 4 y el valor máximo era el 5. Cuarto paso, se construye el diagrama de cajón y de bigote. Consumo de comida y chatarra. Valor mínimo el 1, valor máximo el 5. Mi cuartil 1 coincide con mi valor mínimo. Mi mediana está en 3 y mi cuartil 3 vale 4. Por lo tanto, del centro de mi rectángulo extiendo el bigote hasta mi valor máximo. Note que el diagrama no tiene bigote en el lado izquierdo del cajón, pero sí en el lado derecho. Al menos el 25% de los encuestados consume comida chatarra a lo más una vez a la semana. Al menos el 50% de los encuestados consume 3 o menos veces chatarra a la semana, comida chatarra a la semana. Y al menos el 75% de los encuestados consume 4 o menos veces comida chatarra a la semana. Muchas gracias por su atención.